Jesús, hace 2 años el sufrimiento tocó a mi puerta de forma inesperada y lo cambió todo. Ah, recuerdo bien ese día, estábamos esperando resultados médicos a causa de algunos síntomas que había tenido y después de muchas pruebas y pruebas y pruebas, recuerdo que una tarde me llamaron para confirmarme de una manera muy tajante y sin mucha empatía. Simplemente me dieron mi diagnóstico y eso lo cambió todo. Por momentos recuerdo que simplemente miré a mi esposa, la abracé, abracé a mi hijo, a mis hijos y lloramos un rato y después oramos a Dios. El punto al que quiero llegar es, el sufrimiento es una realidad en la vida cristiana. No estamos exentos. Con seguridad te puedo aseverar que todos en alguna vez hemos sufrido o estamos sufriendo o vamos a sufrir. Es una garantía. Y precisamente en medio del sufrimiento es que nacen oraciones como esta. Estoy casi seguro y es muy probable que todo creyente en algún punto de su vida haya hecho esta oración. ¿Estás ahí, Señor? ¿Estás ahí? Quiero que consideremos un ejemplo y va a estar Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38. Aquí nos narra esta historia que nos va a ayudar a darnos un poquito de luz acerca del tema del sufrimiento y cómo debemos reaccionar bíblicamente ante ello. Dice la palabra, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eh, Vamos a analizar esta situación, esta escena. Si nosotros tratamos de contextualizar esto, Jesús estaba tan cansado de un día completo de predicación y curaciones que ni la tormenta pudo despertarlo. Ahora, haz esta pregunta, ¿atraviesas por sufrimiento y tal parece que Jesús duerme? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Eh, Háblame acerca de esta reacción de los discípulos en medio de la angustia y cómo ellos nos llegan a representar en medio de nuestra aflicción. Sí, bueno, pues primero que nada, si empezamos a descomponer esta oración, por llamarla así, por decir, que hacen los discípulos al Señor que está durmiendo, podemos identificar varias características de esta oración, pero la que más me salta de la página a mí es que ellos formulan un reproche hacia el Señor. Ahí como tú le dices, ¿no te importa? Entonces, vemos que es una declaración llena de arrogancia, de derecho, y nos puede llevar por sorpresa a decir, oh, ¿cómo se atrevieron? Pero si vemos en las Escrituras a través del Antiguo Testamento, esto es algo que se repite una y otra vez. Y donde se pronuncia más es ya cuando Dios está a punto de abordar su gran silencio de 400 años después de Malaquías. Y quiero que consideremos, tenemos en mente lo que dijeron los discípulos, pero vamos a ver a qué grado llegan el pueblo de los israelitas um, en su reproche contra Dios al ser insatisfechos con las circunstancias en las que Dios, en su providencia, determinó para ellos. Ellos acababan de salir del exilio de Babilonia y ellos pensaban que iban a estar en libertad. Y sin embargo, resulta que ahora están bajo la opresión del imperio persa y no son libres. Entonces se empiezan a aumentar las quejas dentro de ellos, están insatisfechos como están viviendo y llegan a esa misma oración con la que empezaste, ¿dónde estás, Señor? Pero quiero que veamos hasta qué punto llegan ellos. Dice en Malaquías 2:17, este es el Señor hablando que se pone a disputar con ellos en base a sus quejas que ellos han levantado. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras.
Así es que imagínate, pensemos de eso un segundito, porque ¿qué dice en Isaías 40? ¿Acaso no sabes? El Dios eterno no se fatiga ni se cansa. Y sin embargo aquí tenemos Dios mismo diciendo, me han cansado con sus palabras. Entonces son severas acusaciones que se están levantando. Y sigue diciendo, y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? O sea, empapadas estas palabras de arrogancia, que le contesten a Dios, a ver, ¿en qué te hemos cansado? A ver, qué exagerado, ¿no? Pero aquí sigue diciendo, contesta Dios, cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Y hasta se me revuelve el estómago leyendo, no puedo creer que estas palabras estén dentro de las Escrituras, pero no para ahí. Aún siguen aumentando su arrogancia, siguen aumentando su reproche contra el Señor. En Malaquías 3:14-15 dice, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. Así es que ya están completamente para el otro lado. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Y luego al 15, la segunda parte dice, sino que también los que hacen el mal ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces ya no es un simple reproche, ahora están dándose la tarea de impugnar el mismo carácter de Dios, de atacar sus perfecciones, que Dios es infinitamente justo. Ellos están diciendo lo contrario, no lo es. Es más, están diciendo que Él se deleita de los injustos. El Dios que dice que es una mentira, no lo es. Y me pongo a pensar y leemos esas palabras y, como te digo, hasta me da asco leerlas por la blasfemia que se levanta contra Dios. Y es muy fácil para nosotros ver esto, ver los discípulos en la barca y pensar, pues nosotros nunca haríamos eso, ¿verdad? No nos atreveríamos a levantar tal acusación contra Dios, ¿verdad? Porque nosotros sí somos bien santos, ¿verdad? Pero la realidad es que sí hacemos esto muchas veces. La realidad es que amamos a Dios cuando todo va bien. Cuando el sufrimiento está lejos de nuestra casa, no se encuentra por ningún lado, pero tan pronto llega el problema y alzamos nuestras manos. ¿Dónde estás, Dios? Amamos a la iglesia cuando se nos predica un mensaje suave y agradable, que no nos acuse de pecado y nos llame al arrepentimiento. Pero el momento que nuestro hermano exponga una de nuestras faltas y nos llame la atención, ahí decimos, eso es abuso espiritual. ¿Quién se cree él para juzgarme, no? Y a veces sí llegamos hasta el mismo grado de los israelitas, de los discípulos, que ponen a impugnar el mismo carácter de Dios. Hago todo lo que Dios me ordena que haga, voy a la iglesia, oro, leo mi Biblia, y mis circunstancias siguen igual, nada cambia. Dios no me ha de amar, Dios no me ama, Dios me ha olvidado. ¿Dónde está tu justicia, Señor? A veces clamamos al Señor. Y el grave problema con este es que pedimos justicia mientras que nosotros estamos llenos de injusticia. Al quejarnos de la providencia del Señor, estamos declarando que nosotros creemos que merecemos un trato mejor. Lo que nos está sucediendo no es una circunstancia merecida. Y tenemos mucha razón. No merecemos eso. Merecemos mucho peor. Merecemos el infierno. Tenemos que darnos cuenta que cada segundo que no estamos dentro de las llamas, estamos recibiendo mejor de lo que merecemos. Y eso lo podemos ver también en Lamentaciones 3:38-40, que dice, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados.
examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Entonces, en tiempos cuando Dios determina en su providencia disciplinarnos o corregirnos o probarnos a través del sufrimiento, no seamos prontos para acusar a Dios y cuestionar su justicia. Y esto es lo que más me llama la atención de este pasaje, pero también vemos otras características como la incredulidad. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, yo también, a simple vista, cuando leía el pasaje, ¿no? Y cuando veía la reacción, ¿no? Y ese grado de insolencia mostrada en esas palabras, que no te importa que perezcamos, pero realmente en algún punto de nuestra vida pueden llegar a ser un reflejo de nuestras oraciones o de nuestras actitudes. Y ahora consideremos la incredulidad y el temor, que están estrechamente ligados. En en el pasaje de Marcos 4, ahora en el verso 40, después de esta reacción yo me pongo a pensar, ¿no? Hasta qué punto muchas veces nuestras reacciones son tan similares. Pero ellos van, despiertan al Maestro, a nuestro Salvador, Jesucristo, y Él les dice estas palabras en verso 40. Entonces Él les dijo, ¿por qué están atemorizados? Ahora pienso que tal vez los discípulos, oye, pero, o sea, no es evidente, o sea, estamos en medio de una tormenta. Ahora ellos tenían experiencia como pescadores, ellos se habían enfrentado a tormentas. La Biblia nos menciona que realmente era una tormenta que se levantó fuerte. Pero Jesús hace esta pregunta, ¿por qué están atemorizados? Y luego hace esta otra pregunta, ¿cómo no tienen fe? Ahora, cuando el temor y la incredulidad llenan nuestro corazón, a menudo olvidamos nuestra teología. Ponte a pensar en esto, estamos hablando de los discípulos de Cristo. Piensa en el mejor seminario, en el mejor instituto de teología, en el mejor profesor. Bueno, ellos lo tuvieron. Ellos estuvieron en la mejor escuela teológica, con el mejor, con el gran maestro. Eh, ellos habían visto el poder de Jesús sobre la enfermedad. Ellos habían visto el poder de Jesús aún sobre los demonios. Entonces, surge la pregunta, ¿su temor y su incredulidad estaban justificados por la gran tormenta que se había levantado? Y lo que Jesús nos quiere mostrar aquí es precisamente eso. ¿Por qué están atemorizados? Yo estoy con ustedes. ¿Cómo no tienen fe? Yo estoy con ustedes. Y precisamente esto, ¿no? En medio del sufrimiento, probablemente olvidamos toda nuestra teología y todas esas promesas que tenemos acerca de que Dios mismo estaría con nosotros aún en la peor circunstancia, ¿no? Ahora, la incredulidad en el sufrimiento es vista como una desconfianza en la bondad de la soberanía de Dios. Es dudar de que Dios esté trabajando para nuestro bien, incluso cuando no la entendemos. Ahora, si nosotros meditamos y reflexionamos, hay un punto en que la incredulidad y el temor, o sea, se convierten en algo pecaminoso, porque estamos dudando de Dios mismo. Estamos desconfiando de este Dios omnibenevolente, estamos dudando de este Dios omnipotente. Y por donde busquemos el sufrimiento o la agonía o la angustia que los discípulos experimentaron no estaba justificado, así como nosotros, o sea, si lo traemos a nuestros días. Y para contextualizarlo un poco con la experiencia que yo he tenido acerca del sufrimiento, yo fui diagnosticado con una enfermedad autoinmune, degenerativa, una de esas enfermedades raras, poco comunes, este, que ya después dije, ¿cómo no me saco la lotería? Y voy y me toca este. Pero bueno, ¿verdad? Ahora, no te voy a mentir, Jesús. O sea,
cuando tú recibes un diagnóstico de estos que te cambia la vida, o sea, hasta cierto punto es natural que experimentemos temor, incredulidad. Yo te voy a platicar mi experiencia. Eh, a mí me llaman por teléfono y me dicen, estás diagnosticado con neuromielitis óptica. Eh, pronto lo vamos a ver para platicar. Cuelgo el teléfono, volteo a ver a mi esposa, nos abrazamos, lloramos. Y yo recuerdo que lo único que salió de mis palabras en ese momento fue, no te preocupes, Él nos sostendrá. Ah, ante la incertidumbre, ante lo desconocido, ante lo porvenir, pudiera haber surgido temor en mi corazón, porque yo dije, ahora cómo voy a poder trabajar, ahora cómo voy a hacer, cómo voy a traer el sustento a la casa, pudieron pasar muchas cosas sobre mi mente, pero lo único que yo me expliqué y le dije a mi esposa fue, no te preocupes, Dios nos va a sostener, Él va a estar con nosotros. Eh, Después recuerdo que fui a mi habitación solo y hice una oración muy sincera, muy honesta, con delante de Dios, pero yo recuerdo que la paz de Dios estaba en mi corazón y no tenía temor de lo porvenir, porque sabía que Él estaba conmigo. Pero tristemente no es el caso de muchos. Muchos ante un diagnóstico así o ante algún problema grande, no sé, pudieran ser muchas causas, pero muchas veces surge desconfianza en Dios. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué surge la incredulidad en Dios? Bueno, muchas veces surge por las limitaciones que tenemos, sobre todo nuestra comprensión de Dios y de sus caminos. Nosotros, debajo del sol, tenemos una visión muy limitada y no alcanzamos a comprender, pero Dios que todo lo conoce y que mira las cosas por encima del sol, Él sabe lo que está haciendo. Él es el soberano. Ahora, ¿por qué surge desconfianza? También surge por el dolor emocional. El sufrimiento profundo puede nublar nuestra visión y dificultar nuestra fe. Yo me pregunto, o sea, y regresando al pasaje de Marcos, ¿no? Tan pronto olvidaron los discípulos el poder de Jesús mostrado en milagros poderosos, alimentando, liberando, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, pero el temor y la incredulidad nublaron su vista y si algo somos honestos y conscientes es que una persona con incredulidad o con temor no puede ver las cosas como son, su vista está nublada. Ahora, la incredulidad en Dios se considera un pecado grave por varias razones. Cuando una persona duda acerca de Dios, está desafiando su soberanía. Cuando hablamos de su soberanía, es este poder y derecho que solamente Dios tiene de hacer lo que le plazca. Dios es el único soberano. Otra distorsión que nosotros vemos aquí es que cuando nosotros atravesamos por sufrimiento, tendemos a responsabilizar al diablo por ello, ¿cierto? Ujú. O sea, como si el diablo fuera soberano y él pudiera hacer cualquier cosa sobre nosotros. No, o sea, si tú miras el pasaje, unos versículos atrás, quien dio la orden de cruzar al otro lado fue Jesús. Ahora, Jesús, en su naturaleza divina, sabría lo que iba a venir. Por supuesto, porque él soberanamente ordena las tempestades. Por su boca sucede todo. Él sabía lo que iba a pasar, pero él les dijo, vayamos allá. Ahora, aquí nosotros tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Ahora, otra razón es porque es considerado un pecado grave la incredulidad, es porque es una desobediencia a la palabra de Dios. Y la Biblia claramente nos enseña que la fe es esencial
para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo contrario a la fe? Incredulidad. Entonces, hagamos estas preguntas. ¿Realmente Dios tiene el control de todo? ¿Cuánto control tiene? Solamente un porcentaje. Y si Él no tiene el control, entonces, ¿quién tiene el control? ¿Quién o qué? ¿O cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? Algo que yo abracé mucho y que me dio mucha fuerza es: nada nos da más fuerza y confianza como tener una comprensión de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y un pasaje clave en este tiempo que yo tuve complicado fue Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vemos esta reacción de parte de los discípulos que es reprochada por Cristo. ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y eso es muchas veces el reflejo de reacciones como la nuestra. Ahora, ah, ¿qué me puedes decir acerca de esta otra reacción, Jesús? La desesperanza. Sí, antes de llegar ahí, lo que estaba pensando ahorita, si vamos en el texto anterior, que estamos hablando de la incredulidad, los discursos que estaba dando Jesús trataban sobre la fe. Parece que está el discurso del grano de mostaza, también estaba hablándoles de las semillas que caen, que caen y que se las lleva el enemigo, cosas así. Y por cierto no habían entendido porque les explica luego las parábolas y no saben ni qué onda, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, de que ya los preequipó, por decir, como ya les estoy avisando que va a venir, y ni así, ni así. Entonces, ya vemos también ahí la desesperanza, ¿no? Que van a despertar a Jesús, ya están tirando los últimos manotazos, como dicen, ¿verdad? Porque ya están desesperados por una solución. Y eso lo vemos en otras secciones también de los evangelios. La que más me resalta a mí es la historia de Lázaro. Am, Podemos ver que aún conociendo al Señor, se puede apoderar de nosotros esta desesperanza, esta pérdida total de la fe, de que ya nada va a cambiar, así se va a quedar siempre, no hay esperanza, no hay solución. Y vemos esto en Marta, en Juan 11:21, cuando ya falleció Lázaro y llega Jesús por fin a ver la situación, que le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces ella estaba resignada, no había solución, ya se murió, ya no hay resolución. Si solo hubieras estado aquí, Señor, no hubiera pasado. Tenemos que tener en mente todo el consejo de Dios, las Escrituras. Vemos en Salmos 139 que es cuando dice el salmista: ¿a dónde iré que me pueda esconder de tu presencia? No, entonces entendemos que Dios es omnipresente y eso nos va a sostener dentro de estos sufrimientos que llegan en la vida del cristiano. Luego ya vemos que llega Jesús y se pone a hablar con Marta en el versículo 26 al 27 y le dice: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le pregunta. Ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Entonces, aquí vemos que es en forma pasada. Yo he creído que tú eres el Cristo. Ella creía que él era el Cristo. Y sin embargo, como quiera, se apodera de ella esta emoción de desesperanza, aún sabiendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvar al mundo. Entonces, esta emoción, su raíz es creer una mentira, sabiendo la verdad. Tú eliges creer una mentira y Cristo
aborda esto con la palabra. Si vemos en el versículo 25 anterior que dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego sigue lo próximo que ya leímos, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ya le pregunta, ¿crees esto? Entonces la respuesta de nuestro Señor a la desesperanza es la palabra. Sí. Lo que ha dicho Dios en su sabiduría. ¿Qué ves tú sobre la desesperanza? Bueno, es un estado que puede surgir en un creyente, especialmente en momentos de profundo sufrimiento o cuando la providencia divina parece oscura o estar muy lejos. Ahora, la desesperanza no implica necesariamente una negación de la existencia divina, sino más bien una pérdida de la confianza en la bondad de Dios, su soberanía y sus promesas. Ahora, si analizamos algunas causas que puede producir desesperanza en el creyente, encontramos un sufrimiento prolongado. Cuando el dolor y la adversidad se prolongan, puede ser difícil mantener la esperanza, ¿no? Muchas veces encontramos en la Biblia oraciones como, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, y eso puede producir desesperanza. Ahora también circunstancias incomprensibles. A veces los acontecimientos de la vida no tienen sentido aparente, obviamente visto desde acá abajo, lo que puede llevar a cuestionar la providencia divina. Ahora, hemos considerado tres reacciones negativas en medio del sufrimiento. Hemos considerado el reproche, hemos considerado la incredulidad y la desesperanza. Ahora, ¿cuáles serían algunas respuestas bíblicas al problema del sufrimiento? ¿Cómo deberíamos reaccionar o responder nosotros como creyentes cuando enfrentamos un grave sufrimiento?